El 1 de febrero de 2014 nos dejaba Luis Aragonés, posiblemente el mejor entrenador de la historia de España, para muchos. Entre otros, para el presidente del Comité de Entrenadores, Miguel Ángel Serrano Niño, que con motivo de esta efeméride, 10 años sin Luis, ha montado una tertulia de alto nivel. Miguel Ángel Serrano Niño, ¿por qué lo hará la figura de Luis Aragonés 10 años después de su muerte? Hola Javi, buenas tardes. Pues por eso, por lo que has dicho tú, porque es el mejor entrenador en la historia del fútbol español, para mí, como presidente del comité, los miembros del comité, y fue la primera decisión que tomamos en el mes de agosto. Es una figura no admirada solo por sus logros deportivos, sino por la referencia que es para muchos de nosotros, ¿no? Y tenemos claro que ese primer homenaje, ese primer tributo tiene que ser para el sabio de Hortaleza, para el mejor entrenador, aquel que nos trajo éxitos y referencias. Seguirle es una estela muy importante para todos. O sea, cuando arrancó la temporada, un hito de esta temporada era hacer un homenaje a Luis. El primer punto del programa, yo tuve claro que cuando Paco Díaz tuvo bien nombrarme presidente del comité de entrenadores, tenía que ser el homenaje a Luis Aragonés. De hecho, incluso en nuestro día del entrenador que hemos hecho en diciembre en la ciudad del fútbol de Las Rozas, el fondo es Luis Aragonés. Creo que es no solo una referencia como entrenador madrileño, sino como entrenador español, como entrenador mundial. No solo en las decisiones tácticas, planteamientos de partidos, sino en el planteamiento de vida y dignificar esta profesión. Si alguien la dignificó y nos puso en nuestro sitio fue él. No bajarse nunca el chándal y tener un chubasquero muy amplio que le resbale todo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Él tuvo la idea y te dejo con Jaime López Sendito, nuestro vocal de veteranos, que ha sido el artífice de traer estas grandes figuras. Gracias, Javier. Gracias. Jaime, por favor. Muy buenas. Como vocal de veteranos del comité de entrenadores, has aglutinado esta tertulia que vamos a iniciar ahora, ¿verdad? Sí, es la primera de un ciclo que queremos hacer en homenaje a todos los que han sido, digamos, figuras del fútbol madrileño a nivel del comité de entrenadores. Efectivamente, empezamos con el que consideramos que era el mejor de todos, que era Luis Aragonés, como entrenador y, como ha dicho Miguel Ángel, no como entrenador, sino en todos los aspectos, ¿no? Humanos, deportivos, en todos los aspectos. Y es una gran satisfacción hacer esta presentación del coloquio, que va a significar el arranque de un ciclo más amplio que vamos a hacer de más personajes. Antes de presentar a los invitados, quiero que hagas tú ¿qué destacarías como entrenador de Luis Aragonés, de toda su carrera? Yo, como entrenador que soy, lo que valoro es conseguir los objetivos en distintos clubes, con distintos objetivos diferentes en cada club, y que recuerde en toda la trayectoria, con la cantidad y variantes que ha tenido de entrenador, nunca, creo que ha estado por debajo de objetivos. Siempre ha estado o lo que le han pedido o por encima. Y ha estado en circunstancias muy diversas. No es lo mismo entrenar al Barcelona o al Atlético de Madrid que entrenar al Oviedo, por ejemplo, o que al Mallorca. Quedar tercero con el Mallorca es un hito. O sea, él ha conseguido siempre los objetivos, que es lo que debe hacer un entrenador. El presidente no te marca cómo, sino hay que conseguir esto. Sí, porque si hubiese clasificado para la Champions siempre estuvo entre los 4 primeros, entonces solo se clasificaba a uno, ¿no? En su época, hasta el Mallorca que lo consigue. Hombre, claro, recuerda que, por ejemplo, el Real Madrid ha ganado 3 Champions sin haber sido campeón de Liga. Quiere decir que en otra época ni la hubiera jugado. Pues Luis cumplía siempre los objetivos. Muchas gracias, Jaime. Y vamos con la mesa que está con nosotros, formada por 3, sobre todo amigos de Luis y gente que, lo voy a pasar a presentar, que le conocen diferentes facetas, ¿no? Empezamos con Roberto Rodríguez Aguirre, Rodri, que fue un portero histórico del Atlético de Madrid y coincidió con Luis como futbolista en toda su etapa en el Atleti, del 65 al 74, donde ganó 3 ligas y una copa, y luego estuvo en la Secretaría Técnica de ese Luis Aragonés entrenador, con quien formó equipos y plantillas cuando no había mucho dinero en los 80 y consiguió ganar títulos. Desarrollar este tema y más cosas, 1000 anécdotas que tiene Rodri con Luis. Luego tenemos a Miguel Ángel Ruiz García, que fue el gran capitán del Atlético de Madrid durante una década, del 77 al 87, canterano, llegó al primer equipo y con Luis vivió, pues ganó una Copa del Rey, una Supercopa y vivió toda esa carrera. Luego ha sido secretario técnico, director deportivo, acabó su carrera en el Málaga y en el Albacete, pero de todos conocido, y viene por esa faceta de gran capitán y de jugador de Luis Aragonés. Y luego tenemos a Jesús Paredes Alonso, que coincidió con Luis Aragonés como preparador físico después de haber estado en la cantera del Madrid y haber trabajado con Moloni o con Alfredo Di Stéfano, con quien también trabajó en el Valencia y en el Boca Juniors. Pues empezó con Luis Aragonés en el Valencia y pasó por el Betis, por el Oviedo, por el Mallorca, ascendió al Atlético de Madrid con él a Primera División
y volvió al Mallorca y luego hizo junto a Luis la mayor gesta de Luis, que fue de volver al fútbol español. O sea, el hombre que cambió el signo del fútbol español fue Luis Aragonés con ese triunfo. Por primera vez España se metía, además de ser campeón de Europa después del 64 y volver a ganar, se metió primero en el ranking FIFA, y era con Jesús Paredes de ayudante. Entre los tres vamos a hacer un coloquio, una charla, una tertulia amena futbolera con la figura de Luis Aragonés de fondo, con motivo de estos 10 años sin Luis. Empezamos con Rodri. Vamos a ir a lo de secretario técnico, porque es muy interesante cómo montó aquellas plantillas con poco dinero, cómo montaste con Vicente Calderón en esa época, en la segunda etapa de Don Vicente, pero arranca con el primer recuerdo que tenga de Luis como compañero, como entrenador, con lo que tú quieras loarle, porque sobre todo eran muy amigos. Efectivamente, éramos muy amigos, estuvimos los 10 años en el equipo, y realmente yo conozco a Luis por primera vez en un viaje donde existía un trofeo en América, en Venezuela, que se llamaba Pequeña Copa del Mundo, y que vamos a jugar, y yo pues era un jugador muy joven todavía, 20 años iba a cumplir, y fui con él. Y fue el primero que me acuerdo que en un hotel que había entonces, que ya creo que no existe, me dijo: Roberto, tú tienes condiciones porque te vemos cómo trabajas, como eso, estate tranquilo, juega, que vas a llegar y vas a... Ese fue mi primer toque. Luego hemos sido, como digo, muy amigos. Además, como anécdota, fue el padrino deportivo de mi hijo, y luego tuvimos temas en conjunto de trabajo. Como secretario técnico, he de decir que aceptó en mi época un reto muy importante. Le tocó coger en una época mala del Atleti, cuando se había ido Vicente Calderón, vino la gestora y había que hacer un equipo nuevo donde no teníamos ni dinero, casi ni jugadores. Pero él confió y yo confié, los dos confiamos en nosotros. Hicimos un equipo a base de gente muy joven, entre ellos estaba Miguel Ángel Ruiz, y él aceptó el reto de hacerse cargo del equipo con la idea de que no bajase el equipo, que era el primer objetivo de ello. No solo no bajó, sino que en las 3 temporadas que estuve yo allí, quedó tercero los 3 y ganó una copa. Quiere decirse que hizo una labor inmensa, porque él era un jugador, un entrenador que ya como jugador se veía que iba a ser un gran entrenador. Una copa y una Supercopa de España, aquel año 84, que Miguel Ángel Ruiz la jugó en el campo. Y cómo le tuviste en 3 etapas, ¿no?, de entrenador, varias etapas, en la del finales de los 70 y luego va del 82 al 87, y cuando ganáis. ¿Notaste la evolución como futbolista de él como entrenador? A ver, Luis Aragonés, efectivamente, yo le conozco porque soy jugador de juveniles, de la cantera del madrileño, y era el año, temporada 77-78, yo estaba en el filial, en el Atlético madrileño, y todos los jueves íbamos a entrenar y hacíamos un partido. Uno de esos jueves, estamos en ese partido, hay un balón en el que le tiran a Aguilar, que era un jugador rapidísimo entonces del primer equipo del Atlético de Madrid. Yo voy al cruce desde mi puesto de defensa central y me llevo el balón y me llevo a Aguilar, y ese Luis Aragonés que pita y se para todo y me dice así: venga usted. Y digo: se me han acabado mis días en el Atlético de Madrid. Y delante de todos hace que yo, un chico de 20 años, 21, me pone al nivel de los demás, porque dice: siga usted así, que muy pronto va a estar entre nosotros. Entonces eso es la mejor definición que yo puedo tener con Luis Aragonés. Y luego pues efectivamente he tenido diferentes etapas con él. Una de ellas es la que decía Rodri, que yo ya era capitán del equipo, y empiezan a subir todos esos jugadores del filial, y Luis Aragonés se hace con ellos igual que se hacía en la primera etapa que yo voy, con Luis Pereira, con Ayala, con Leiviña, con Rubén Cano, con Alberto, con Eusebio. Es decir, que él lo tenía muy claro, y creo que la mejor definición que yo puedo dar de Luis Aragonés es su integridad. Él eligió unos valores para comportarse en la vida y en el trabajo, y fue fiel a ellos durante toda su vida y en todos sus equipos.
Jesús Paredes, trabajó con él más casi 3 lustros. ¿Qué destacarías a nivel metodológico de Luis Aragonés? Bueno, metodología de entrenamiento hablamos. Luis era un adelantado a su época, entonces hay cosas que ahora se saben o se pueden decir. A mí me ha mandado Luis Aragonés a ver cómo entrenaban otros entrenadores. Por ejemplo, había un staff del Ajax de Ámsterdam en la Manga del Mar Menor, que habían sido campeones de Europa, y estuve yo allí 10 días viendo a Van Gaal y luego tuve que pasar un informe o por supuesto de todos los entrenadores de Madrid. Él siempre decía que había que estar al día y lo estaba. Entonces, afortunadamente yo creo que siempre se hace justicia cuando ya no están aquí. A Luis yo alguna vez le he tenido que decir que estaba muy bien lo que hacía y que lo hacía muy bien, porque ya sabes que tenía una serie de doctrinas, por ejemplo, con unas frases cortas que decía que cuando ganamos, ganan los jugadores, y cuando perdemos, algo hemos hecho mal tú y yo. Y entonces yo decía, y cuando ganaba un partido y tal, decía, mister, ¿cómo está? Me preguntaba uno, ya sabes la frase, contento sin presumir, decía el mister. Y esa filosofía de vida, ¿cuántas veces le he oído decir, cuando no lo decía nadie, que la psicología era la pata que le faltaba al banco dentro de la metodología y en la metodología pensábamos, y yo estaba en ello, que tiene que haber siempre transferencia de cómo se entrena a cómo se juega. Hay que entrenar y progresar con situaciones reales de juego, con oposición, en fin, todas esas cosas que, bueno, que las llevábamos y las poníamos en práctica. Y luego, no sé, en el aspecto psicológico, recalcar esa motivación que tenía para que los jugadores tuvieran un mayor rendimiento. No decía las cosas por decir. Buscaba el rendimiento de los jugadores y la verdad es que no improvisaba nada. Él llevaba su guión hecho de lo que le tenía que decir a Ruiz o de lo que tenía que decir a Rodri, y entonces pues era, dentro de la metodología hay que tener métodos, y él tenía un gran método. De hecho, como ha dicho el presidente López Sendino, Jaime, pues siempre estaba por encima de lo que se le exigía. O sea que yo, en definitiva, tuve la suerte de hacer muchos máster con Luis. Cada año que he trabajado con él, de los 14 o 15 años, pues ha sido un año de máster más. O sea que en eso gano y le estoy muy agradecido todavía. Rodri, ¿se le veía de compañero que iba a ser entrenador ya? ¿Cuándo dice que va a ser entrenador? No, él nunca dijo que iba a ser entrenador, pero se le veía. Yo recuerdo un día que jugábamos en Pontevedra un partido que aparentemente era intrascendente, pero que él, antes de jugar el partido, era cuando el Pontevedra tuvo una época brillante, etcétera, dijo, si ganamos hoy hay que pensar en ser campeones. Faltaban 10 partidos o así. Efectivamente, el partido se ganó justito, 0-1 o algo así, pero recuerdo que terminó y en la caseta dijo, os dije que esto, pues ahora hay que pensar que podemos ser campeones. Y lo fuimos. La temporada que se jugó en en Sabadell, el último partido, el 69 creo que fue esa, y la mentalidad no la metió él. Desde ese partido seguimos para adelante. Hubo un momento de un pequeñito parón, pero ganamos el último partido y con eso ganamos la liga. Pero inculcó, porque el Atlético le adolecía un poco de continuidad y empezó a tener él, y hay que decirlo también, en torno a otro jugador que acaba de fallecer, que es Jorge Bernardo Grifo, que era otro jugador que tenía mucho carácter.
creo que los dos son parte viva de la historia del Atlético de Madrid. Ese Atlético de Madrid como dirigente, porque de alguna manera el secretario técnico ya pasaba a la parte de dirigente, ¿cómo fue tu relación con él? ¿De respeto? O sea, o ¿cómo eras como compañero? Porque siempre se cuenta la anécdota cuando pasa de hoy jugar al día siguiente a llamar de usted a los compañeros. No, él lo tenía muy claro. Si era entrenador, era para tratarle de usted y que le tratase de usted. El respeto tenía que existir, pero ese respeto no indica que no se tenga una facilidad para hablar con él y para demás. La prueba es esas aparentes chascarrillos que parecían que hemos visto en televisión a veces con Reyes, con la famosa speech del último partido, que la gente lo toma como chascarrillos por eso, pero para mí eran clases magistrales de un entrenador a un jugador. Le decía en pocas palabras lo que necesitaba para quitarle además tensión, cosa fundamental. O sea que él era entrenador, insisto, desde que era jugador, aunque él no lo supiera. La faceta esa de motivador, Miguel Ángel, ¿cómo la trabajaba día a día? Además de todo lo que sabemos de táctica. Sí, a ver, Luis Aragonés con su sola presencia ya te transmitía algo. A un entrenador le miras o interactúas con él y te puede transmitir cosas negativas y emociones positivas. Él con esa sola presencia te transmitía seguridad, respeto, ganas de hacer lo que él te estaba diciendo. Luis Aragonés es un magisterio continuo. Yo he tenido esa suerte de estar con él tanto tiempo y lo que decía antes, que él realmente era un adelantado a su tiempo. Estoy hablando temporada 77-78, 78-79, cuando fue el boom de los entrenamientos a nivel condicionales, pues de los preparadores físicos. ¿Qué pasa? Que casi todo el mundo empezó a trabajar como si de atletas se referían, ¿no? Y no se trabajaba supuestamente lo que ahora se llama entrenamiento integrado, eran entrenamientos analíticos. Pero él no, él ya tenía entrenamientos integrados. Sobre todo hay uno que a mí me ha marcado para toda la vida y que creo que es el mejor entrenamiento y más completo que he hecho en mi vida. Él dividía si había 22 jugadores, en medio campo ponía 10 con el peto rojo y 10 con el azul. Y hacía parejas. Y eran 15, 20 minutos a 2 toques, a 3 como mucho, a muerte. Y ese Luis Aragonés, con la vena hinchada y aquí en la oreja, tenías que llevar a la máxima expresión lo que yo creo que es la base del fútbol, que es que un futbolista percibe, ejecuta y decide lo que tiene que hacer. Todo eso era con esa presión, con el repitiendo esfuerzos, ¿no? Repitiendo esfuerzos y teniendo que jugar el balón cuando lo tienes y buscarlo y recuperarlo cuando no lo tienes. O sea, ese es un ejemplo de que Luis Aragonés era un avanzado en su tiempo. Y de alguna manera Jesús, y entrar los tres en el debate, él consiguió lo que persigue cualquier entrenador, que es la alternancia en el juego, ¿no? Manejar el contraataque, el juego de posesión, y su gran obra fue en la Eurocopa, ¿no? Porque en ese Atleti de los 80 el contraataque es mejor ejecutador el del Atleti de Madrid, y luego consiguió eso, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues a base de creer o de pedirlo. Es muy salida la frase, porque ha habido ahí algún documental que ha salido: señores, yo como entrenador quiero de una vez ser campeón de Europa y ser campeón del mundo, y ustedes tienen calidad para serlo. Ahora, y remata la frase, si hacen lo que yo les digo. Estamos. Pues esa era una charla que les dio de motivación antes de cuando nos concentramos en la ciudad de fútbol, antes de la Eurocopa de 2008. Entonces, bueno, ¿cuándo surge eso? Yo creo que el partido que juega España con Dinamarca, el gol de Sergio Ramos de los 56 toques y termina en gol, es, cuando yo tengo sensación en el banquillo de que
habíamos hecho algo que estaba buscando el míster, ¿no? Y a raíz de ahí, pues a creer y a reiterar todos los días que podían y bueno, y la Porque motivación. en esa época repetía mucho la condición física de base, ¿no? Que era un hándicap para los españoles, y al final se aprovechó de la técnica de los más pequeñitos, Sí. ¿no? Sí, pero luego al margen de la... no, que solo se hace mucho ahora, pero antes no se hacía, entrenamientos físico-tácticos. Estamos en que hay que recorrer en campo. Muchas veces se trabaja en 10 metros, pero si no trabajas en 70 no se haces un contragolpe, ¿no? Entonces, esos también lo teníamos muy en cuenta, los físico-tácticos. Interrumpiros, ¿eh? Esto es un... Sí, no, yo quería decir, y que para confirmar un poco lo que ha dicho Paredes ahora, él tenía una obsesión de siempre, y era que el jugador español no tenía un físico para jugar muchos partidos seguidos. De tal forma que, y eso venía siendo tradición desde el 50, yo lo recuerdo, que hacíamos unos inicios, por ejemplo, de campeonatos del mundo buenos, pero el equipo iba descendiendo y tal, porque nos costaba recuperar por lo que sea, por nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, lo que sea. Y él tenía siempre esa obsesión. Y él estaba buscando de tiempo a, porque yo recuerdo una conversación muy cerca de donde nació Luis, en Hortaleza, un día que decía, mira Roberto, yo tengo que buscar algo porque no llegamos, si tenemos que jugar muchos partidos seguidos, haremos buenos los primeros, pero no, y tengo que encontrar un fútbol que no haya que correr tanto, y sobre todo sin balón, para que eso. La forma en que lo encontró es de decir que no lo sé, pero él lo estaba buscando precisamente a base de eso. Lo encontró, posiblemente, como dice Jesús, ese día. Pero la realidad es que lo lleva buscando mucho tiempo. Sí, yo creo que, a ver, hay una de esas frases de Luis Aragonés que la gente puede decir, bueno, pues parece que es un chascarrillo, pero él decía, le preguntaban, ¿usted qué sistema o modelo de juego le gusta? Y el 1-4-4-2, el 1-4-3-3, decía, esos son números de teléfono. Y él, eso no era una broma. Realmente es que él desde siempre tenía muy claro que veía el fútbol no como sistema, sino como la continua toma de decisiones que el futbolista tiene que ejecutar a lo largo de un partido, a nivel individual y a nivel colectivo. Y ese sistema y ese modelo era el conducto para canalizar esa toma de decisiones. Entonces, él, bueno, depende de lo que necesitaba el equipo un día, si es verdad que fue especialista y el número uno en el contraataque, con el equipo bien armado atrás y con unas salidas brutales y recuperaciones de la posición, ¿no? De nuevo. Pero los equipos de Luis Aragonés estaban preparados para jugar de cualquier forma. Y es verdad que luego, más adelante, empezó ya en la selección a eso de que jugaban los bajitos y que... Pero porque él podía trabajar y estaba preparado para trabajar en cualquier sistema. De todas maneras, me gustaría recalcar con respecto a eso. Yo la primera vez que veo un cambio, algo que digo, esto no lo he visto yo en mi vida. Es un partido en el año 70 que juega el Atlético de Madrid en el Bernabéu contra la selección brasileña. Y yo digo, yo voy a ver eso. Me saqué la entrada, yo era un chaval. Y fui a ver el partido, con Garrincha, Pelé. Y sabes cómo era un partido, porque dice, ¿cómo jugó el Atlético contra Brasil en el Bernabéu? Porque era un partido que organizaba la Asociación de la Prensa, que era la hoja del lunes, que los lunes solo había un periódico. Bueno, pues ese partido con... Yo no sé si estaba Rodri, Calleja... Yo jugué el partido. Jugaste el partido. 5-3 ganó la selección brasileña con Pelé. Creo que 3 goles del Atleti, ¿de quién fueron? 2 de él y 1 de Cardona. Sin embargo, a veces se lo dan los 3 a él. Curiosamente... Se los apuntó. Curiosamente, yo que creo que estamos aquí y de vez en cuando... Yo creo que ese día Brasil va a jugar en el Bernabéu contra España el 26 de marzo.
no estaría mal que le dieran otro homenaje al míster y que nos acordáramos de él, porque él ese día dio una clase magistral en el Bernabéu de lo que es un medio de ataque, hizo 2 goles. Cuidado que fueron campeones del mundo Brasil, ¿eh? No fue un amistoso. Es que Luis Aragonés no era un delantero centro, Luis Aragonés era un centrocampista total que ha sido hasta hace muy poco el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid. Sí, se le ha superado Griezmann hace muy poco. Ese partido es que quiero decirle. Luis, como digo, acércate al micro, Rodrigo. Tenía tanta personalidad que le importaba el que jugaba enfrente nada. Tanto es así que los mejores partidos de Luis han sido precisamente los grandes partidos. En ese partido jugamos un equipo muy disminuido porque habíamos quedado campeón de liga y tenía que jugar el partido el campeón de liga contra esta selección. Y entonces la mitad de los jugadores estaban con la selección. Llámese Ufarte, Glaría, Adelardo, en fin, grandes jugadores. Y jugamos un partido disminuido y aún así quedamos como Dios y empezamos ganando. Pero Luis tenía tanta personalidad que quería hacer contra Brasil lo que hacía contra el no sé quién. Y entonces me pedía los balones con la mano en la línea media. Pero él se los tiraba y en vez de recibir de frente para salir jugando, giraba y lo amortiguaba. Cosa que hoy todo el mundo dice, qué maravilla, lo hacía ya Luis. Y de ahí salía. Hizo, como ha dicho, una clase magistral de fútbol completo, sabiendo llegar arriba y metiéndole 2 a una selección brasileña que era Garrincha, Pelé, Gerson, Jairzinho, etcétera, etcétera. De Brasil del 70, ¿no? Bueno, estamos en el especial 10 años sin Luis, programa de la Real Federación de Fútbol de Madrid, con Rodri, con Ruiz, con Paredes. Sabemos todos quién es Luis Aragonés, pero vamos a recordar los equipos en los que jugó y en los que entrenó. Nos quitó un ratito, pero hay que recordarlo. Como futbolista inició su carrera en el Getafe, luego estuvo en el Real Madrid, pasó por el Recreativo, por el Hércules, por el Plus Ultra, por el Oviedo, por el Betis y en el Atlético de Madrid concluyó su carrera de futbolista, que pasó de un día para otro a ser entrenador. Como futbolista en el Atlético ganó 2 copas y 3 ligas. Como entrenador, pues inicia en ese año 74 su periplo como míster y está del 74 al 78 en el Atleti, luego la 79-80, se va al Betis la 81-82, vuelve al Atlético de Madrid de la 82 al 87, va al Barcelona la 87-88, que gana la Copa del Rey, va al Español la 90-91, Atlético de Madrid 91-92, Sevilla 93 al 95, en el Valencia del 95 al 97, en el Real Betis está el 97-98, va al Oviedo del 99-2000, Mallorca 2000-2001, vuelve al Atlético de Madrid a ascenderlo a Primera División del 2001 y está hasta el 2003, vuelve al Mallorca 2003-2004 y va a la selección española entre el 2004-2008, haciendo a la selección española campeona de Europa y número 1 en ranking FIFA, y se retira como entrenador en el Fenerbahce. 2008-2009, gana 4 copas, una liga, una Copa de España, una Copa Intercontinental y una Eurocopa. Ese es el currículum de Luis, que hizo una carrera espectacular, como estamos viendo. ¿Y cómo trasladó su parte de futbolista a entrenador, como estamos recordando? Pues yo recuerdo los entrenamientos que le decía a todos los centrocampistas que tenían que marcar goles. Y el guarismo goleador, por ejemplo, de los Iniesta, los Xavi, los Silva, desde que les coge él y se comprueba a nivel selección o a nivel temporada, pasan de hacer 2-3 goles por año hasta llegar hasta los 8, 10, 12. Le decían que tenían que ver puerta, como había hecho él de centrocampista, ¿no? Entonces, esa traslación del jugador al entrenador era en el gol, un poquito, ¿no? Como estás diciendo, y luego en la forma de jugar, que manejaba todos los registros. Eso se lo recalcaba, se lo decía en los entrenamientos. Oiga, un centrocampista que no mete goles no vale para nada. Es una porquería, tal. Se lo decía a Iniesta, a Xavi, y luego recalcar una cosa que decía Ruiz. O sea, en el ranking de goleadores, si Luis está el 12 de toda la historia del fútbol, los 11 primeros son delanteros. Cuando llega el primer centrocampista que más goles tiene en toda la historia es Luis Aragonés. Llegó a ser Pichichi en el año 70 también de la Liga Española. Sí, efectivamente. Luis no se le valoró como jugador lo importante que fue, porque realmente era el líder dentro del equipo.
sin decirlo y sin hablarlo. Pero era el auténtico líder en el equipo, era él. No era bajo su elogio, que es un encanto, ninguno, era él. El equipo, si él funcionaba y si conseguía transmitir la tensión, el equipo iba para adelante. Y no hay que olvidar, ya puesto que también la faceta de entrenador que hemos empezado a hablar, algo que es fundamental en todos los entrenadores, que era un hombre totalmente, lo hemos comentado, íntegro. Dentro del deporte, totalmente íntegro, en su faceta privada igual. Pero, como eso, y recuerdo lo que ocurrió, algo que muchos os acordaremos, otros no, el famoso meeting del Hotel Hesperia. Ahí se trataba de que el Barcelona Club tenía una posición hacia los jugadores en lo económico y tal, con lo cual no estaban los jugadores de acuerdo y se plantaron para no jugar. Lo fácil para un entrenador es ponerse al lado del club y decir que se resuelvan estos. No, él se encerró con sus jugadores en el hotel y hizo frente a ello, porque él sabía que como entrenador su posición era junto a los jugadores, olvidándose de sus intereses personales, que hubiesen sido los otros. Eso le costó dos cosas. Una, creo que quedaron campeón de Copa, creo. Sí. Pero también le costó que le echasen. No continuar, porque él era íntegro, prefería arriesgarse a eso, pero no abandonar la nave. Eso es fundamental en un entrenador, y Luis eso lo llevaba al extremo. Con ese equipo montado por Rodri, con la Secretaría Técnica, de canteranos y algún figura, se llegó hasta la final de la Recopa, ¿no? Y solo le frenó a ese Atleti de Madrid, que jugaba muy bien al fútbol y hacía el Dinamo de Kiev, creo recordar, ¿no? Que sí. Corrían, que era la selección rusa -1. ¿Cómo recuerdas aquel partido? Porque contaba Luis que a partir de ese partido él volvió a reciclarse y a estudiar fútbol. O sea, que no es que lo hubiese dejado, ¿no? Pero dijo, aquí me falta algo, y volvió a reinventarse después de aquella final, ¿no? Sí, esa fue... Nosotros llevamos tres temporadas ganando final de Copa del Rey, Supercopa, también habíamos llegado a la final de la Copa de la Liga, y nos presentamos en esta final muy bien, jugando muy bien todos los partidos, compitiendo muy bien. Y Luis Aragonés siempre nos advirtió que íbamos a enfrentarnos a un equipo que no era un equipo, sino era una selección. Era la antigua Unión Soviética, y el 11 inicial y todos los suplentes de ese equipo, del Dinamo de Kiev, eran de esa selección soviética, ¿no? Pero aún así, nosotros fuimos a competir como leones, como siempre. Y para mí fue bastante triste el ver 25-30.000 personas que se habían desplazado a Lyon del Atlético de Madrid. Era espectacular entrar al campo y ver esa afición, y bueno, pues pero fuimos superados a todos los niveles. Realmente es un 3-0 que parece más de lo que realmente fue, porque nosotros nos marcaron un gol muy pronto en el primer tiempo y estuvimos hasta faltando 10-15 minutos con ese resultado. Ya nos tiramos a lo loco para adelante y nos metieron otros 2 goles, ¿no? Pero la verdad es que sí, fue un equipo muy fuerte y que realmente pues era muy difícil de ganar. No fuimos capaces, y no sé si Luis a partir de ahí pues quizá pensó que tenía que dar un pasito más, pero creo que nosotros dimos todo lo que teníamos. Yo tuve la oportunidad de ir con Alfredo Di Stéfano en Buenos Aires a una charla de estas técnicas como la estamos teniendo ahora. En un momento, uno del público le hizo una pregunta a Alfredo, que era: Mister, ¿qué equipo ha visto usted últimamente distinto que le haya causado sensación? Dice: he visto uno, dice Alfredo. Dice: el equipo ruso ese, del Dinamo de Kiev, dice que solo los laterales y los extremos suben la banda alternándose uno y otro y no sé qué, y son, dice, vamos,
un fútbol total en que todos recorren muchos kilómetros y bueno, y le puso de ejemplo, no porque hubiera ganado el Atleti, sino porque fue verdad, causó sensación ese equipo, igual que el Brasil del 70, vamos. Y es que después ese equipo en el verano vino al Trofeo Bernabéu y creo que le metieron 5 al Madrid, o creo recordar. O sea, era una máquina de matar, o sea, era terrible. Entre ellos, que era un jugador hace entonces, Oleg Bloquín. Bloquín, el Bloquín 11. era, sí, sí, pero es que eran todos. No, lo sacaba a colación porque a partir de ahí él siguió reinventándose como entrenador. Sí, claro. Porque sí, dice, a ver cómo evolucionamos para ganar a un equipo así Me tan gustaría físico. que Ruiz, que tiene más memoria, yo creo que son 9 jugadores los que juegan de la cantera esa final. ¿Te recuerdas? A ver, no Ruiz. No, en ese partido no, porque en el partido que más jugadores de la cantera hemos jugado fue en uno aquí de la Liga, que fuimos 9 jugadores. 9. Sí, es que ahí el portero era Fillol, ya nos faltaba uno. Ahí estaba Fillol, estaba Setién Juan y Carlos Arteche, estaba Setién y Da Silva, creo estaba recordar. Da Silva. Ahí ¿Quiénes no- erais los 9 que estabais ahí? Pues ahí cuando hemos coincidido en el campo tantos jugadores, pues Mejías en la portería, Clemente y yo en la defensa, Julio Prieto, Marina, Pedraza Rubio, Quique Ramos, todos esos jugadores. Pedro Pablo, sí, aunque ese día que digo no jugó, pero estaba Pedro Pablo también. Julio sí. Prieto. Julio Prieto, todos esos sí que estaban en ese grupo que fuimos a jugar la Y el la final. secretario técnico Rodríguez. Sí, ¿no? no, ella Ya no, la final ya me no, había ido. pero previamente- Pero sí, Eso me porque subió, todos pues. esos chicos Sí. salieron de esa Mínguez, camada que hemos Corchado. hablado. Mínguez. Los tuvimos que subir por Jugó necesidad, al primer equipo, pero también pero hay que salió reconocer por que Zaragoza. quien los hizo jugadores fue Luis. Porque esos chicos, todos juntos, a la vez, que pudiesen jugar y quedasen bien, como digo, 3 veces seguidas terceros, y una de ellas campeón de Copa, eso es muy difícil, que un entrenador pueda llevarlo a efecto. Solo un hombre con una gran personalidad que le pueda transmitir los valores y sus conocimientos podía hacerlo. Yo aposté en su día por él, y él no sé cómo lo aceptó porque era un tema muy complicado, pero se echó para adelante y ese es el que hizo todos Sí, esos jugadores y lo recuerdan así. Cuando yo hablo con ellos me dicen sí, a mí me hizo el míster. Es que además de sacar ese rendimiento mayor a cada futbolista, lo más importante es que para él era importantísimo el grupo, la cohesión grupal. Y eso para todos los que podáis escuchar esto y verlo, entrenadores, creo que es súper importante que un entrenador consiga la cohesión grupal. ¿Cómo la consigue? Pues Luis Aragonés, tú lo has dicho antes, que le decía, es decir, explicar a cada uno qué es lo que tiene que hacer. Cuando tú tienes los roles bien explicados y asimilados, la cohesión grupal va a ser mejor. Luego, era capaz de estimular una identidad de grupo propia. Él te convencía en que su equipo, su grupo, era distinto a los demás. No era igual que los demás grupos. Y que tenía que mostrarse de esa forma, con esa distinción. Luego, otra cosa importante también es que era el conocimiento de cómo era cada persona que trabajaba con él, tanto en el campo como futbolistas, como en su staff. Y se enteraba de cuáles eran tus problemas, te preguntaba, es decir, que te sentías parte de él. Y cuando Luis Aragonés te decía, míreme a los ojitos. Y eso tampoco es un chiste, es que él se está preocupando por ti, porque te está respetando, te está escuchando y está queriendo saber lo que le dices y lo que le transmites. Y luego, por último, evitaba que hubiera una formación de subgrupos. Todo eso hacía que su grupo fuera fuerte y por eso triunfaba. Sí, has hecho una exposición de lo que es un líder, ¿no? Cómo ejercía él el liderazgo. Y aporto yo, que creo que es importante, sobre todo en el sector, el respeto que tenía siempre por la prensa. Porque en algún momento se le intentó ver como
un hombre hosco y demás, pero el trato con las diferentes generaciones de periodistas era excepcional, aunque era exigente con ellos y les daba caña en la rueda de prensa, o nos daba caña, siempre respetó al máximo la profesión de periodista porque sabía que era el nexo con la afición en los mensajes. Hacía la broma porque entendía nuestro trabajo de que sin periodistas no habría guerras, en el sentido que siempre tenemos que buscar la polémica, el periodista busca pues ese debate, ese tal, pero siempre lo respeto mucho y es una de las cosas que yo destacaría de su figura también, porque dentro de todo el mundo del fútbol es muy importante saber comunicar lo que estás haciendo y él lo sabía hacer muy bien. Lo sabía hacer muy bien, lo que pasa es que él ponía límites y él sabía y lo decía, que los límites no es un castigo, los límites es amor a la persona que le estás poniendo el límite, porque le estás diciendo, tú puedes llegar hasta aquí, pero de aquí no puedes pasar, porque tienes que hacerlo así y así. Es decir, que él era un adelantado en todo. O sea, ha dejado un legado impresionante, que yo me emociono todavía. Cumplimos 10 años hoy sin Luis, estamos haciéndole este homenaje del Comité de Entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Madrid, con 3 de las personas que han trabajado con él codo con codo, como son Rodri, Ruiz y Paredes. Vamos a ir concluyendo porque podríamos estar horas y horas aquí. Carmen tiene 1000 anécdotas y eso decir, cuenta una anécdota, no, contar un momento con Luis, una vivencia, que le retrate como entrenador y como persona. Como entrenador posiblemente él pueda decir mejor, puesto que él lo ha tenido como entrenador, yo como compañero, amigo, etcétera, etcétera. Pero he de decir que es que en Luis hablar de solo una anécdota es muy difícil, porque cada cosa de las que decía tenía importancia. Cuando se hablaba de fútbol, cuando no se hablaba de fútbol era súper descendido, era en contra de la opinión que la gente se ha creado, porque creamos estereotipos a veces y decimos este es así y así. Era un tío simpaticísimo, todo el mundo queríamos y nos reíamos mucho con él. Pero yo destacaría sobre todo ese valor que tenía de no achicarse nunca, nunca, en ningún partido. Yo no he visto a Luis Aragonés, ni como jugador ni como entrenador, achicarse y creer que había un problema importante. Él siempre decía que se podía hacer. Y quiero recordar dentro de eso un partido que ha quedado en la retina de casi todos los atléticos, que fue el famoso partido de Cagliari, que la gente se recuerda. Es un partido que una eliminatoria que Luis hizo, creo, 4 goles, 3 aquí y 1 allí, si mal no recuerdo. Pero el problema es que allí hubo una batalla campal en el mediocampo, porque el árbitro pues estaba haciendo un muy mal arbitraje. Y el primero que se echó para adelante y de aquello hizo que el árbitro empezase a pitar con un poquito de eso fue Luis. Luis, que se fue para adelante a por uno, era un extremo que era internacional, tenía un equipo muy potente, Domenghini, un extremo de la selección italiana, y cuando él se vio cómo iba él, se fue a por él. Pero no le ha quitado un balón, le hizo una entrada como si fuese un defensa. Y ahí se montó, y claro, ya vinieron el resto y se montó todo. Pero lo cierto es que ese partido, si Luis no rompe ese momento, nos ganaban 2-0, terminó 2-1. Pues se hubiesen hecho 4, por tal como iba el partido. Pero él se dio cuenta que eso había que romperlo como fuese. Y la forma de romperlo fue esa. Miguel Ángel. Bueno, anécdotas, como decía Rodri con Luis, 1000. Pero a mí me ha marcado una mucho, que representa el rigor de Luis Aragonés en el trabajo y la seriedad. Nos imaginamos el autocar del Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón esperando la salida hacia el aeropuerto. Salíamos a las 7 de la tarde. Y ese Luis Aragonés que pregunta, ¿quién falta? ¿Estamos todos? A las 7 menos 5. Y le dice el delegado, pues mister, falta fulanito. Fulanito era un alto directivo que acompañaba al club. A las 7 salimos. A las 7 en punto el autobús salió y el directivo tuvo que ir en taxi o como fuera al aeropuerto. Yo desde entonces no he llegado tarde a nada. Claro. Ese era Luis Aragonés. Un ejemplo. Jesús. Bueno, yo
he tenido la suerte que he sentido a Luis como un amigo. Él era muy solidario y yo tenía un problema y me orientaba. Y algunas veces me lo ha pasado él a mí, ¿no? Entonces, en un par de ocasiones así, en broma, he tenido narices de decirle, cuando ha ganado un partido, pues yo le decía a Lee Marvin, y le he dicho, muy bien, Lee Marvin, ¿cómo le hemos ganado esto hoy? Me miraba así, era muy serio, pero le gustaba el rollo de... Lee Marvin era un actor para las nuevas generaciones con el que guardaba cierto parecido Luis Aragonés. Pues... por contar algo distinto. Sí, está muy bien. Es emblemático y es un ejemplo para muchos de nosotros. Pues 10 años sin Luis Aragonés, loando su figura, repito, junto a Rodri, que fue compañero y secretario técnico del club en la etapa de Luis, a Miguel Ángel Ruiz, 10 años, gran capitán, también con Luis Aragonés y casi 15 años trabajando con él, Jesús Paredes. Y para concluir, pido por favor, sal por aquí detrás, que no lo teníamos preparado, que ha seguido todo el debate con nosotros, Luis Aragonés Jr. Aquí le tenemos a su hijo, 10 años sin tu padre. ¿Qué reflexión haces? Primero la familiar, evidentemente, y luego esta profesional que hemos hecho el retrato del mejor entrenador de la historia de España. Hombre, evidentemente para mí no es fácil, un 1 de febrero, pues siempre te vienen recuerdos, pero bueno, al final sí que te da una alegría porque 3 personas que han trabajado con mi padre, al final son 3 amigos que están aquí y quiere decir que mi padre algo habrá hecho bien para tener 3 amigos. Lo difícil que es tener uno, ya tener 3, y seguro que detrás de esos 3 hay otros 3 más y otros 3 más. Yo creo que todos lo reconocemos esa labor que hizo, todos lo reconocemos esa profesionalidad y, hombre, encantado. Muchísimas gracias a todos. Y sobre todo mi padre fue entrenador, era lo último que decía siempre, yo soy entrenador, o sea que mucho ánimo a ese colectivo de entrenadores y si le podéis tener en mente alguna vez, pues genial, perfecto, y si os puede ayudar. Claro, precisamente este hito ya lo tenían preparado. Quiero que me cuentes, que alguna vez me lo has contado, porque él era, ahora que hay tanta tecnología para montar los entrenamientos y demás, él era de rotuladores de colores, era una letra preciosa, que la hemos tenido oportunidad de ver con las pizarras, por ejemplo, de Eurocopa. Tenías tú que hacerle esa tarea también, ¿no?, de chaval. De chaval y de crío me he ido muchísimas veces a la librería de enfrente de casa a comprarle un rotulador, pero un rotulador, la escuadra, el cartabón, antes no había, tú no encontrabas un campo de fútbol hecho. Y él se lo hacía, pero es que tenía que ser perfecto, los ángulos perfectos, los círculos perfectos, todo perfecto. El color de un equipo no podía ser igual que el otro, porque entonces no se sabía quién defendía y quién atacaba, quién era uno, quién era otro. Era un perfeccionista. Y ya no solo en eso, yo os puedo asegurar que yo me he levantado, pues como chaval, me he despertado a las 4 de la mañana y ahí estaba trabajando. Y me he despertado y me iba al colegio y ahí estaba trabajando. Y la verdad que vídeos, le he visto ver horas de vídeo y horas de vídeo. Y bueno, a mí me decían, no, es que Benítez es el primero que utilizó el vídeo. Yo, como niño pequeño, años 74, 75, a mí mi padre me dio una pila de cosas ahí que iba metiendo en un tape recorder de esto que nos dejó Ibáñez. Mírame cómo lanzan los penaltis, porque no creo que me des a más porque eres muy pequeño, 7 años solo, pero mírame cómo lanzan los penaltis y tal, y ahí apuntando. Igual, mi padre, como dicen, era un adelantado y un perfeccionista, además el trabajo tenía que estar bien hecho. Yo lo que me he quedado de él, desde luego, es que el trabajo te tiene que cundir, te tiene que cumplir y que sea perfecto, todo lo perfecto que puedas darle. Alex, si quieres alguna pregunta a alguno de los 3 o cualquier cosa. Me da un poco de vergüenza porque ya te digo, es que los veo como amigos. A Roberto lo he visto toda mi vida, pues a Ruiz igual, y a Jesús, que no tiene mi apellido, pero es que es parte de nuestra familia. Todos nosotros
es parte de nuestra familia. La única pregunta que se me ocurriría es que si os ha influido de alguna manera, si os ha generado algún tema y bueno, pues alguna ilusión, no sé, no tenía preparado nada. Ha sido un atraco mío, ha sido un atraco mío. Pero está bien, está bien. Pero si os ha influido de alguna manera, si os ha hecho mejor en algún momento, si... Coge el micro, Rodri. Venir a hablar de tu padre ya de por sí es un momento para mí ya inolvidable. Venir a comentar todas estas cosas que hemos comentado, porque la vida pasa, pero la vida ha sido larga y ha habido muchas cosas en el camino. Tú sabes nuestra amistad, tu padre y tal, y esas cosas se quedan. Y a veces a uno, como dices, se le pueden escapar unas pequeñas lagrimillas, que no está mal. Pero lo cierto es que Luis Aragonés Suárez, hijo de Hipólita y Generosa, nunca dejó indiferente a nadie. Y eso dice mucho de una persona. Miguel Ángel. No, es que... Ya te has emocionado, te vuelves a emocionar. Claro. Bueno, es que Luis Aragonés es el magisterio que yo digo que ha hecho durante toda la vida. A mí me ha hecho reflexionar en muchos aspectos de la vida, en el comportamiento con los demás. Tu padre, Luis Aragonés, fue, no sé si la única persona que fue a verme a mi casa. Yo me estaba recuperando. En mi último partido en el Atlético de Madrid fue la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad en el campo del Zaragoza. Luis Aragonés no era el entrenador, era el entrenador en ese momento, pero cuando a mí yo me rompí el pómulo, yo todavía estaba en el Atlético de Madrid, me fui ese año al Málaga, y yo estaba en mi casa reponiéndome. La única persona que fue a verme del Atlético de Madrid pero era Luis Aragonés. Y así muchas como esas. Eso te hace ver que está por encima de todo lo bueno que era como entrenador, su calado de persona que no ha dejado de ser mi jefe durante muchos años, pero él ha estado ahí conmigo cuando yo le necesitaba. Jesús. Estoy muy contento de oír hablar bien de mi amigo Aragonés, del míster. Y viniendo de donde viene y estando con vosotros, pues bueno, parecía Luis así, pero es lo contrario, transmitía una afectividad muy, muy profunda. O sea que de eso de que le quieres y te quedas corto, pues así me siento yo. Pues hasta aquí este especial 10 años sin Luis, que gracias al Comité de Entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Madrid, a la iniciativa de Miguel Ángel Serrano Niño y de Jaime López Sendino, su presidente y el vocal de veteranos, han montado este coloquio. Gracias, Luis, por tu asistencia, y espero que se haya plasmado como queríamos, yo creo que sí, lo que es la figura del mejor entrenador de la historia de España, el hombre que cambió el sino del fútbol español, una referencia de todos los entrenadores madrileños, españoles y mundiales. Gracias, Luis, por tu presencia. Gracias a vosotros y a toda la gente que has nombrado. Muchísimas gracias.